cuando me casé con Gary, su madre dejó claro que no respetaba mi carrera. No entiendo por qué sigues trabajando, decía, con desprecio en su voz. Una mujer debe estar en casa, criando a sus hijos. Gary nunca me defendió, restando importancia a sus ataques como si no significaran nada. Simplemente ignóralos, decía, pero sus palabras me picaban como agujas, erosionando lentamente mi autoestima. Con mi madre fallecida y mi matrimonio desmoronándose, mi resentimiento hacia Gary solo se profundizaba. Nunca había estado allí para defenderme, dejándome soportar la constante desaprobación de sus padres por mi cuenta. Cuando estaba embarazada de nuestra hija Amanda, sus padres hicieron evidente que querían un nieto. Su decepción era evidente cuando ella nació. La próxima vez, asegúrate de que sea un niño, dijeron, como si la existencia de Amanda fuera un desencanto. Ver cómo la trataban con tal indiferencia era insoportable. Ahora, Gary quería usar mi herencia para mudarse más cerca de su familia, arrastrarnos más profundamente a su círculo tóxico. No podía dejar que eso sucediera. Mientras estaba sola, rodeada de recuerdos de mi madre, una determinación comenzó a formarse. Ya no iba a dejarme pisotear. Lucharía, no solo por mí, sino también por mi hija. Durante los días siguientes, reuní mis documentos y me preparé para un enfrentamiento legal. Mi abogada, una mujer astuta y ingeniosa llamada Miss Kathleen, me aseguró que tenía un caso sólido. Mantente fuerte, Denise, dijo. Sentí que mi confianza crecía. Llevaría esto hasta el final, manteniendo mi posición por mi dignidad y el futuro de mis hijos. Una noche, mientras ordenaba las pertenencias de mi madre, me encontré con un viejo sobre polvoriento escondido en un cajón. Dentro, encontré una sorpresa extraordinaria: acciones y escrituras de propiedades por más de 6 millones de pesos. Mi madre había vivido tan modestamente, y aquí había un legado oculto más allá de lo que había imaginado. En su cuidadosa caligrafía, dejó una nota: Denise, guardé esto para un día lluvioso. Espero que te brinde a ti y a los niños una mejor vida. Úsalo sabiamente. Con sus palabras resonando en mi mente, sentí una oleada de fuerza. Esta era mi oportunidad para reclamar mi vida y darle a Amanda un futuro mejor. Por primera vez en años, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras el amor y la previsión de mi madre me envolvían. Una fuerza silenciosa que se extendía desde más allá, decidida a confrontar a Gary sobre sus planes para mi herencia. Lo encontré al día siguiente, descansando en la sala con una revista en la mano. Gary, necesitamos hablar, dije, con la voz firme. Él levantó la vista, con un destello de molestia en sus ojos. ¿Qué pasa ahora, Denise? Encontré algo que mi madre dejó para mí, comencé, sosteniendo el sobre en mi mano. Dejó acciones y propiedades, por un valor de 6 millones de pesos. Los ojos de Gary se abrieron. Una mezcla de sorpresa y codicia era inconfundible en su rostro. ¿6 millones de pesos? Eso es increíble, exclamó, su tono excesivamente entusiasta. No te hagas ilusiones, Gary, esto es mío, dije firmemente, disgustada por su reacción. Mi determinación era inquebrantable. Esta herencia era el regalo final de mi madre para mí, un símbolo de su amor y sacrificio, y no permitiría que Gary lo desperdiciara. Lo protegería, tal como ella habría querido, por el bien de mí y de mis hijos. No verás un centavo de eso, declaré, observando cómo su expresión se oscurecía. No puedes simplemente quedártelo todo para ti, Denise, respondió, afilando su voz. Estamos casados, lo que es tuyo es mío. La ira se desbordó en mí. No te importo a mí ni a los niños. Lo único que ves es dinero, dije, la verdad cortando como una hoja. Gary se levantó, su rostro enrojeciendo de furia. Eres egoísta, Denise. Estoy pensando en nuestro futuro, el futuro de nuestra familia, argumentó. ¿Qué familia, Gary? ¿La que venderías si eso significara salirte con la tuya? Le respondí, con mis palabras hirviendo. Él dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Te arrepentirás de esto, Denise. Me aseguraré de que así sea. Mantuve mi posición, imperturbable. Que venga, Gary, ya no te tengo miedo. Él salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Sabía que esto era solo el comienzo de una larga y amarga batalla, pero estaba lista para luchar, por mis hijos, por el legado de mi madre y por mí misma. La semana siguiente pasó en un borroso y tenso vaivén de reuniones legales y silencios incómodos en casa. La actitud de Gary cambió de sorpresa a una agresión fría y calculadora, como un animal enjaulado listo para atacar. Una noche, después de que los niños se durmieron, me acorraló en la cocina, sus ojos oscuros de furia. ¿Crees que eres astuta, escondiendo ese dinero de mí?
Se burló. Me recargué contra la encimera, mi corazón latiendo con fuerza, pero mantuve mi voz firme. No se trata de esconder nada, Gary, se trata de hacer lo correcto. Ese dinero es para mí y los niños, no para tus planes. Golpeó su puño en la encimera, haciéndome estremecer. Soy tu esposo, tengo derecho a ese dinero, escupió. No dejé que su ira me afectara. ¿Derechos? ¿El derecho de controlar a una mujer que no se va a someter a tu codicia? Desafié, negándome a retroceder. Su rostro se retorció de rabia. Te arrepentirás de esto, Denise. Me aseguraré de que no recibas ni un centavo. Aunque sentí una oleada de miedo, mi determinación solo creció. Ninguna amenaza o intimidación me apartaría de mi propósito. Estaba preparada para luchar por la vida que mi madre había querido para mí y por el futuro que mis hijos merecían. Me negué a dejar que el miedo se notara. ¿Es eso una amenaza, Gary? Le exigí, forzándome a mantener mi postura mientras él se acercaba más, el hedor de la malicia pesado en su aliento. Es una promesa, siseó. Lo empujé a un lado, la adrenalina recorriendo mis venas. Ya veremos, el tribunal decidirá, afirmé, alejándome mientras sus palabras venenosas resonaban detrás de mí. Te vas a quedar con nada, Denise, nada. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogada. Denise, Gary ha solicitado el divorcio. Está reclamando la mitad de tu herencia, dijo, su voz firme. Respirando hondo, sentí una mezcla de miedo y feroz determinación surgiendo dentro de mí. Que lo intente, lo combatiré en cada paso del camino, respondí, con la voz resuelta. El tono de la señorita Kathleen era inquebrantable. Tenemos un caso sólido, Denise, no te preocupes, nos aseguraremos de que se haga justicia. Esa noche, mientras yacía en la cama, mis pensamientos se dirigieron a mis hijos, durmiendo pacíficamente en sus habitaciones. Esta batalla era sobre más que solo yo, era por su futuro. Gary se había convertido en un extraño, consumido por la codicia y el rencor, pero ya no era la mujer que él pensaba que podía intimidar. A medida que me sumía en el sueño, imaginé la sala del tribunal, al juez y a mí misma erguida y luchando, no solo por la herencia, sino por mi dignidad, el futuro de mis hijos y la quieta fortaleza que mi madre siempre había encarnado. Esta era mi lucha, y estaba lista. La batalla legal que siguió fue agotadora. La estrategia de Gary era transparente, retratarme como una esposa poco cooperativa que acumulaba los recursos de nuestra familia. Sin embargo, sus argumentos eran débiles, más arraigados en la desesperación que en méritos legales. Durante una sesión de mediación, nuestra última oportunidad de llegar a un acuerdo antes de la audiencia en el tribunal, Gary se sentó frente a mí, flanqueado por su abogado. Su mirada fría y su actitud excesivamente confiada olfateaban arrogancia. Seamos razonables, Denise, comenzó su abogado. Gary tiene derecho a una parte de esta herencia. Solo es justo. Miré a la señorita Kathleen. Mi resolución inquebrantable. ¿Justo? Gary no ha contribuido en nada a esta herencia. Proviene exclusivamente de mi difunta madre, destinada para mí y mis hijos, afirmé firmemente. La reclamación de Gary sobre mi herencia no era solo un desafío legal, era uno moral. Estaba decidida a proteger lo que mi madre había ahorrado con tanto esfuerzo, no solo por su paz mental, sino por la seguridad y el bienestar de sus nietos. Esta herencia era más que solo dinero, era un legado, y lo defendería con todo lo que tenía. Inclinándose hacia adelante, el tono de Gary goteaba desdén. Vamos, Denise, solo estás siendo rencorosa. ¿No crees que los niños querrían que su padre tuviera una parte? La ira brotó dentro de mí. Esto no se trata de rencor, Gary, se trata de justicia. Nunca has considerado realmente lo que los niños necesitan. Esto es solo por tu codicia, respondí con firmeza. Su abogado comenzó a intervenir, pero Gary lo silenció con un gesto de su mano. ¿Crees que puedes simplemente llevarte todo, verdad, Denise? Jugando a la hija afligida y a la esposa victimizadas, me acusó. Sostuve su mirada con firmeza, mi voz inquebrantable. Esto no es un juego, Gary, tú eres quien intenta llevarse lo que no es tuyo. La mediadora, una mujer de mediana edad con una expresión seria, intentó restaurar el orden. Intentemos mantener la civilidad. Nuestro objetivo es encontrar una resolución. Gary la interrumpió, su frustración desbordándose. ¿Resolución? Ella es la que está siendo irracional. La tensión en la sala se sentía espesa y sofocante, pero yo me mantuve calma y asertiva. Estoy siendo perfectamente razonable. Estoy protegiendo lo que mi madre pretendía para sus nietos. Las reclamaciones de Gary son infundadas. Dándose cuenta de que la discusión no iba a ninguna parte, la mediadora pidió un receso.
Al levantarnos para irnos, Gary se acercó, su aliento caliente contra mi oído. «Vas a pagar por esto, Denise, me aseguraré de ello». Salí de la sala, mi corazón latiendo rápidamente pero mi determinación más fuerte que nunca. Las amenazas de Gary eran vacías, su caso era débil, sabía que la ley estaba de mi lado, y estaba decidida a ver esto hasta el final. En las semanas siguientes, me sumergí en documentos legales, me reuní regularmente con la señorita Kathleen y me preparé para la batalla en la sala del tribunal. Los niños se quedaron con mi hermana, protegidos de lo peor del conflicto. Los extrañaba terriblemente, pero entendía que esta lucha era por su futuro tanto como por el mío. Finalmente, llegó el día de la audiencia. De pie en la sala del tribunal, me preparé para enfrentar a Gary y contrarrestar cualquier narrativa engañosa que planeaba presentar. Este era el momento de la verdad, y estaba lista para defender lo que era correcto, por el legado que mi madre había dejado y por el futuro de mis hijos. Estaba resuelta, canalizando cada onza de mi fuerza en la batalla que se avecinaba. La sala del tribunal se transformó en un campo de batalla, donde las palabras servían como armas. El abogado de Gary elaboró una narrativa de un esposo agraviado injustamente privado de su parte legítima, pero bajo el hábil contraexamen de la señorita Kathleen, sus argumentos colapsaron como un frágil castillo de naipes. Durante un receso, Gary me confrontó en el pasillo, su rostro retorcido por la furia. «Estás arruinando todo, Denise. ¿Crees que vas a salir de aquí con todo ese dinero?» A pesar del miedo que me carcomía por dentro, mantuve mi posición. «No es tu dinero, Gary, nunca lo fue», afirmé. Se acercó más, su voz cayendo a un susurro venenoso. «Estiraré esto todo el tiempo que sea necesario. Te secaré con honorarios legales». Mirando su mirada, respondí, con voz firme e inquebrantable: «Haz lo que debas. No te dejaré intimidarme hasta someterme». Al regresar a la sala del tribunal, una nueva sensación de empoderamiento me recorrió. Las amenazas de Gary parecían huecas, su bravata solo una máscara para su desesperación. Cuando se anunció el veredicto final, una ola de vindicación me inundó. El juez dictaminó a mi favor, reconociendo la herencia como propiedad exclusivamente mía. La expresión de Gary al escuchar el fallo era de derrota absoluta. Sin embargo, la victoria llevaba un peso agridulce, un recordatorio de la batalla que había librado para proteger el legado de mi madre y el futuro de mis hijos. Había triunfado en la batalla legal, pero a costa de mi matrimonio. La familia que una vez conocí y amé yacía en ruinas. En las semanas que siguieron, la vida de Gary comenzó a desmoronarse. Su reputación, antes reforzada por la intimidación, se desvaneció mientras la comunidad lo veía como el hombre codicioso que se había convertido, un hombre que intentó reclamar la herencia de su esposa. Las noticias sobre la mala suerte de Gary llegaron a mí, detallando su rápida caída. Había perdido su trabajo. Sus amigos se distanciaban y su reputación estaba hecha trizas. Su caída de gracia fue rápida y, aunque no podía decir que sentía placer por ello, había una innegable sensación de justicia poética en su destino. Una noche, una llamada telefónica interrumpió mis pensamientos. Era un amigo en común. «Denise, ¿has escuchado lo último sobre Gary?», hesité, intrigada. «No, ¿qué pasó?». «Se está yendo de la ciudad, ha perdido su trabajo y su casa, prácticamente está en la calle». Una emoción compleja despertó dentro de mí. No era satisfacción, pero se le parecía. Gary había sembrado semillas de destrucción en su búsqueda contra mí, pero al final, fue él quien se desmoronó. Después de colgar, miré la foto de mis hijos en la repisa. Esta lucha había sido por ellos, por su futuro y su seguridad. Esa noche, mientras los arropaba en la cama, una profunda sensación de paz me invadió. La batalla había terminado y habíamos salido más fuertes, libres de la sombra de Gary y listas para comenzar un nuevo capítulo. Nuestras vidas serían diferentes, pero estaríamos bien, estábamos juntos, y eso era lo único que realmente importaba. En los meses posteriores a la sentencia judicial, la vida gradualmente se asentó en un nuevo ritmo. La victoria me había brindado cierre, pero también señalaba el comienzo de un nuevo viaje, uno de sanación y reconstrucción. Tomé la decisión de vender nuestra antigua casa, que estaba llena de demasiados recuerdos amargos. Cada objeto que empaquetaba representaba un paso más lejos de mi pasado con Gary. Estaba comprometida a forjar un futuro mejor para Amanda y Andrew. Un día, mientras ordenaba algunas cajas viejas en el ático, me encontré con una foto de Gary y yo en tiempos más felices. Por un breve momento, me permití lamentar la vida que creía que teníamos, el amor que alguna vez creí que era real, pero al mirar su rostro sonriente en la foto, me di cuenta de que el hombre con el que me había casado ya no existía. Había revelado su verdadero yo, y era oscuro y desagradable.
Con un movimiento decidido, arrojé la foto al bote de basura, un acto simbólico de dejar ir. Mudarse a una nueva ciudad ofrecía un nuevo comienzo, y me instalé en un acogedor hogar dentro de un vecindario amigable. Los niños se inscribieron en una nueva escuela. Rápidamente hicieron amigos, y yo me sumergí más en mi escritura, descubriendo consuelo en los mundos que creaba con mis palabras. Una noche, mientras arropaba a Amanda en la cama, me miró con sus grandes y inocentes ojos y preguntó, «Mamá, ¿extrañas a papá?» La pregunta me tomó por sorpresa. «A veces extraño a quien pensé que era tu papá», admití suavemente, «pero estamos mejor ahora». Era la verdad. A pesar de todo lo que habíamos pasado, habíamos encontrado una manera de seguir adelante, más fuertes y unidas que nunca. «Somos un gran equipo, solo los tres», le aseguré, y ella asintió, un entendimiento maduro reflejado en sus jóvenes ojos. «Me gusta aquí, mamá, me gusta nuestro nuevo hogar», dijo, y sus palabras calentaron mi corazón. Habíamos recorrido un largo camino, y sentí un sentido de orgullo en nuestra resiliencia. Mientras yacía en la cama esa noche, mis pensamientos se dirigieron hacia la caída de Gary. Su codicia y malicia, en última instancia, habían salido mal, dejándolo con nada. Aunque no encontré alegría en su infortunio, había un innegable sentido de justicia en el resultado. Los niños y yo enfrentábamos un largo camino por delante, pero estábamos en un camino hacia la sanación. La herencia, ahora asegurada en una inversión, proporcionaría para su educación y nuestras necesidades futuras. Cerré los ojos, reflexionando sobre mi madre. Su fuerza y previsión habían sido nuestra salvación. En su sabiduría, me había dado los medios para protegerme a mí misma y a mis hijos. Al quedarme dormida, sentí una profunda sensación de paz. La tormenta que una vez amenazó con desarraigar nuestras vidas había pasado, dejando claridad y esperanza a su paso. Habíamos resistido lo peor, y ahora, con un nuevo día amaneciendo, parecía que cualquier cosa era posible.